Qué gran contradicción. Líderes religiosos se enfurecen a causa de Jesús. Es asombroso ver que hay líderes religiosos que levantan grandes organizaciones en nombre de Cristo, pero cuando alguien predica el verdadero mensaje de Cristo, esos líderes se enfurecen. Qué curioso ver a algunos líderes religiosos que cuando son confrontados con el verdadero evangelio de salvación se enfurecen y quieren acabar con los que predicamos la verdad, porque para ellos somos una piedra de tropiezo en sus zapatos. Hoy hay muchos así, supuestos líderes religiosos que hacen actos de magia durante el culto, se inventan milagros, le dicen a la gente que será prosperada y practican un evangelio del entretenimiento solo con show, música, luces, humo, bailes por todos lados. Y cuando alguien les presenta el verdadero mensaje de Jesucristo, entonces se enfurecen y quieren que se vayan por allá esos que predican al verdadero Jesús, porque si no se les va a caer el negocio que ellos han montado manipulando a sus seguidores. Pero eso no solo pasa en nuestros días, eso pasaba desde tiempos antiguos, ya que en la misma época de Jesucristo, los líderes religiosos aglomerados en el Sanedrín judío, comandados por el sumo sacerdote, se enfurecieron a causa de la presencia de Jesucristo entre el pueblo y en el templo, hasta que lo lograron llevar a la cruz. Si tú estás en un movimiento donde solo te están manipulando con palabrería sin sentido, sal de ahí inmediatamente y vuélvete a Jesús, porque solo en Jesús encontrarás el camino hacia la vida eterna. Esta es la prédica número 41 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer el pasaje que fue anunciado, Juan 11, 45 al 57. Pero como el pasaje es muy largo, iremos seccionándolo. Así que les cuento que después de la resurrección de Lázaro que estudiamos, algunos respondían creyendo, mientras otros endurecían más su corazón con incredulidad. Y en este pasaje nos daremos cuenta cuál fue la reacción de los líderes judíos encabezados por el sumo sacerdote, ya que ellos, al ver el gran milagro de la resurrección de Lázaro, decidieron quitarle la vida a Jesús, porque ya era mucha la cantidad de gente que estaba siguiendo a Jesús. Vamos al pasaje de estudio, primer bloque, Juan 11, 45 al 48. Leamos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Según este pasaje leído, hermanos, después del milagro que Jesús hizo de resucitar a Lázaro, muchos de los judíos creyeron en Jesús. Y es que nunca se había escuchado que hombre alguno pudiera resucitar a otro que ya tenía 4 días de haber muerto y ya había empezado el proceso de descomposición en su cuerpo. Pero aunque muchos creyeron en Jesús, algunos se apresuraron a ir al templo para hablar con el Sanedrín y los sacerdotes para contarles el milagro. Realmente no podemos saber cuáles eran los propósitos de la gente de hacer esto, de ir a contarle a los sacerdotes. Quizá era convencerlos de que Jesús realmente era el Hijo de Dios, o quizá tenían temor de que si no les decían a los sacerdotes fueran excomulgados del templo. El pasaje indica que cuando escucharon la noticia, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Todos juntos se reunieron en el concilio. Y el sumo sacerdote toma la palabra y dice: ¿qué haremos? Entonces, ya que este hombre está haciendo muchas señales. La reacción, hermanos, de las máximas autoridades religiosas de Israel fue totalmente negativa.
Tanto despreciaban a Jesús que cualquier obra que hiciera, por extraordinaria que fuera, como resucitar a un muerto, solo lograría despertar más el odio de todo ese Sanedrín, de todos los sacerdotes y líderes judíos de la religión de aquel tiempo. Realmente lo que irritaba al Sanedrín era ver que Jesús no dejaba de presentar pruebas de que realmente era el Hijo de Dios. Esto en sí mismo no debería ser un problema para los sacerdotes, pero lo que había llegado a ser un problema es que toda la gente seguía a Jesús y estaba ya rechazando a los sacerdotes del templo, que seguían con sus rituales religiosos y sus rituales de la ley y las ceremonias. Por supuesto que no podían ellos negar las extraordinarias hazañas de Jesucristo. No podían negar que Jesús realmente era el Hijo de Dios, cuando ven que sobre todos los milagros que hizo, ahora resucita a Lázaro. Entonces ellos sabían que realmente Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sobre qué base podían negar que Jesús era el Hijo de Dios? No tenían argumentos para negarlo. Antes habían intentado convencer al pueblo de que Jesús echaba a los demonios por fuera por el poder de Satanás. ¿Se recuerdan? Ya lo estudiamos. Y le dijeron a la gente: él echa a los demonios afuera porque tiene a Satanás adentro. Por eso es que habla la Biblia de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo lo que hace Dios, o viceversa, atribuirle al Dios las obras del diablo. Por eso es muy complicado ese tema, ¿no? Es muy complicado. Así que los líderes religiosos le habían atribuido al diablo las obras que Jesús hacía. Jesús echaba fuera demonios y ellos decían: porque tiene al diablo adentro es porque echa fuera demonios. Y Jesús les dice: ¿Cómo puede el diablo estar dividido en sí mismo? Una casa dividida por sí misma no puede permanecer. Si yo echo fuera al diablo, a los demonios, por el poder del diablo, entonces estoy dividido, decía Cristo. Y ahora ya no les queda otro argumento a los judíos, porque habían visto que resucitó a Lázaro. Ya no podían decir que lo resucitó porque el diablo estaba dentro de Jesús. No, ahora ellos no tenían argumentos. Sabían que realmente Jesús era el Hijo de Dios, pero no querían aceptarlo. Fue entonces cuando se preguntaron: ¿qué haremos? Imagínense ustedes a toda la curia, a todos los sacerdotes vestidos desde la cabeza a los pies, impecables, con el urín, el tumín y aquellos textos bíblicos escritos en todo su traje, y paseándose por todo el templo con un problema que se llamaba Jesús, un chico de 33 años. Y decían: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este chico nos va a dividir al pueblo. Luego los romanos van a venir y nos van a echar a todos y van a acabar haciéndolo a él rey de acá. Entonces se preguntaron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Cuánta razón tenía Jesús, hermanos, cuando dijo en Lucas 16:31? Busquen esa cita, Lucas 16:31: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús sí lo había dicho ya. Si no oyen a Moisés y a los profetas, no se van a persuadir, aunque alguien se levante. Y justo lo que pasó: se levantó Lázaro de entre los muertos y ellos no se persuadían. En síntesis, hermanos, ese milagro de haber resucitado a Lázaro hizo que todo el concilio se reuniera. Ese fue el último milagro de Jesucristo, el último, la resurrección de Lázaro. El pasaje dice: los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio. Si recordamos las prédicas anteriores, hermanos, hemos dicho que los principales sacerdotes eran saduceos, una secta del judaísmo constantemente enfrentada con los fariseos. Escúchenme aquí y mírenme acá. El Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos, pero los saduceos no se llevaban con los fariseos. Eran dos sectas completamente opuestas, dos partidos políticos opuestos. Pero en este caso, como un acto de magia, se ponen de acuerdo inmediatamente. Si era para matar a Jesús, no importa si estamos en contra de nosotros, pero pongámonos de acuerdo a favor de matar a Jesús. Se pusieron de acuerdo para ir en contra de Cristo.
Tenemos que darnos cuenta de algo, hermanos. Mientras todo el pueblo miraba a Jesús como el enviado del cielo, que hacía milagros maravillosos, los principales líderes religiosos lo miraban como un problema entre el pueblo. La razón está en que ni la religión ni el conocimiento teológico pueden cambiar a las personas. Hace falta una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo para experimentar un cambio verdadero. Amén. Gloria a Dios. No te cambia la religión, querido. No te cambia vestirte de un color como mi pañuelo ahora, moradito, y salir a la... No te cambia eso. No te cambia ir al seminario bíblico a estudiar una maestría, un doctorado en teología. No te cambia eso. Lo que te cambia es una relación personal con Jesucristo. Saber que Jesucristo realmente habita en ti, que tú eres hijo de Dios, que le conoces a Él y que Él te conoce a ti. Eso es lo que realmente cambia la vida del ser humano. Gloria a Dios. Aleluya. Como ya hemos visto, hermanos, el Sanedrín reconoció la autenticidad de los milagros de Jesús. Pero aunque los reconoció, no quisieron aceptar que fuera el Hijo de Dios, el Mesías enviado. Entonces, si ellos no querían aceptar que Jesús era el Mesías, lo único que les quedaba era deshacerse de ese supuesto Mesías para ellos, para que se quitara el alboroto. Reunidos en el concilio dijeron, escucha lo que dijeron, ya lo leímos: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vean lo que dijeron los sacerdotes. Es que si lo dejamos, vendrán los romanos y nos destruirán el templo y destruirán la nación. Mejor deshagámonos de Jesucristo. Ellos pensaban que los continuos milagros de Jesús, los que hacía cada vez, lo hacían a él más popular entre la gente. Y si más popular era Jesús, más gente le iba a seguir. Hermanos, definitivamente una intervención de los romanos a gran escala causaría un desastre para el pueblo de Israel. Y eso era lo que estaban maquinando ellos. Se nos va a venir los romanos encima y nos van a hacer un desastre. Recordemos que el Sanedrín estaba bajo la supervisión de los romanos. Hermanos, recuerden esto: en esa época que estamos viviendo, los romanos ponían al sumo sacerdote a cargo del Sanedrín. El Sanedrín completo era elegido por ellos mismos, pero el sumo sacerdote lo ponían los romanos y lo cambiaban cada cierto tiempo para que no se corrompiera, según el Imperio Romano, por las costumbres del judaísmo. En este tiempo había un sumo sacerdote, ya lo vamos a encontrar en el pasaje. Así que como no podían evitar que Jesús hiciera milagros, lo que empezaron a pensar es: matemos a ese Jesús, acabemos con su secta, y esa es la solución. Por eso Caifás, así se llamaba el sumo sacerdote, Caifás, el sumo sacerdote de aquel entonces, tuvo un papel predominante en esa reunión del Sanedrín. Vamos a ver qué fue lo que dijo Caifás. Juan 11, 49 al 52, leamos. Juan 11, 49, 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Hermanos, analicemos ese pasaje, porque Caifás, sumo sacerdote de ese tiempo, dijo una de las profecías más maravillosas de la Biblia sin que él supiera que estaba profetizando. Ese pasaje deja claro que Caifás era una persona sin escrúpulos y no le importaba la justicia, con tal de seguir manteniendo su posición de sumo sacerdote, con tal de quedar bien con el Imperio Romano. Entonces se le ocurrió decir algo, y lo que dijo fue una profecía. Hermanos, Caifás, sin saberlo, estaba profetizando que Jesús moriría por el pueblo. Vean de nuevo, vean el versículo 50, dice:
¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Hermanos, ahí estaba la profecía de parte de Caifás. Él lo dijo por odio contra Jesús y para conservar su puesto de sumo sacerdote, pero estaba profetizando que Jesús moriría por el pueblo. Ay, hermanos, y el versículo 52 dice: no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí estabas tú y ahí estaba yo, hermano. ¿Puedes decir gloria a Dios? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Caifás estaba hablando de lo que él pensaba que era conveniente políticamente para la nación, matar a Jesús, pero usó las palabras para referirse a la necesidad espiritual de perdón que tenía la nación de Israel. Una vez más, sin saberlo, los hombres llevan a cabo los planes de Dios. Todo lo que pasa contigo y conmigo es porque Dios lo permite para cumplir su palabra y sus promesas contigo y conmigo. Así que no tengas miedo de enfrentar la vida, no tengas miedo de seguir adelante. Me decía un señor la semana pasada: ¿será que vamos a tener paz otra vez? Y le decía: no, no vamos a tener paz. El mundo va a ir cada día de mal en peor. ¿Por qué? Me decía usted, porque como cristiano debería orar por la paz. Y le digo: no, porque no habrá paz en el mundo, solo habrá paz en el corazón del creyente, pero en el mundo ya no habrá paz, porque es bíblico. En el mundo no habrá paz. El mundo irá cada día de mal en peor hasta que venga el Hijo de Dios en su segunda venida, y Él regirá con vara de hierro a las naciones, y toda rodilla se doblará ante el poder de Jesucristo, y de ahí para adelante vendrá la paz con Cristo reinando. Pero antes no, antes no. Y tú me dirás: entonces siempre tengo que vivir en zozobra. Tú no, tú sí puedes vivir en paz. En medio de un mundo que está en caos, tú puedes vivir en paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Tú sí puedes vivir en paz, pero en el mundo no habrá paz. ¿Saben cuántos tratados de paz se han firmado en el mundo? Todos. ¿Saben cuántos se han cumplido? Ninguno. Vamos al pasaje de estudio, Juan 11, 54, 57, terminemos. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Hermanos, la hora de que Jesucristo muriera en la cruz no había llegado todavía. Por eso es que Dios el Padre le impide ser capturado por estos del Sanedrín. Aunque los hombres ya hubieran tomado la decisión de darle muerte, todavía tendrían que esperar un poquito, porque esa razón era la que Dios quería, que esperaran un poco más, porque no había llegado el tiempo oportuno para que Jesucristo fuera a la cruz en rescate de muchos, en donde también estabas tú y yo. El pasaje indica que ya estaba cerca la Pascua. No sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos en el desierto, pero la Pascua estaba cerca y todos esperarían que Jesús asistiera a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas anuales en las que los judíos varones tenían la obligación de asistir obligadamente. Repito, obligación. Muchos de ellos llegaban antes para purificarse, para estar limpios antes de la fiesta de la Pascua. Por supuesto que de otro modo no podrían celebrarla si estaban impuros. Esta limpieza consistía en hacer diferentes ritos ceremoniales y sacrificios. Seguramente aquí se presenta un contraste, hermanos, entre la preocupación del pueblo judío que tenía por la limpieza ceremonial externa, que poco importaba la limpieza del corazón. Lo que más les importaba era la limpieza externa.
Y digo esto porque cuando leemos este pasaje no podemos dejar de preguntarnos cómo podían los judíos y los líderes cumplir con el ritualismo ceremonial y de sacrificios y estar pensando en quitarle la vida a Jesús. O sea, ¿cómo podían ellos decir que estaban preparados para la fiesta de la Pascua? Limpiándose, purificándose, matando becerros, matando palomas, limpiándose, purificándose, haciendo sus ritos de oración, cumpliendo supuestamente la ley y en su corazón fraguando asesinar al Hijo de Dios. Era imposible, impensable, pero así lo estaban haciendo. Hermanos, todo esto tiene que hacernos reflexionar, hermanos, porque a veces nosotros nos esforzamos tanto en las apariencias externas para que todos nos miren que estamos sirviendo, para que todos nos miren que somos los líderes de aquí, los líderes de allá, para que todos nos miren que asistimos fielmente los domingos a la iglesia, compramos la Biblia más grande, para que todos nos vean que entramos con la Biblia más grande al templo. Y cuando nos levantamos a orar, empezamos a orar con grandes oraciones audibles. Aleluya, Señor Dios Todopoderoso, y aquí estamos, y empezamos a orar para que los vecinos de a la par escuchen: oh, cuán santo es el hermano. Hermanos, pero yo he conocido gente, hermanos y hermanas, que hablan en lenguas hasta por los codos, y cuando salen están criticando y chismeando por cualquier cosa a los vecinos. Entonces, hermanos, que no te apantalle lo externo. Lo que tienes que purificar es tu corazón, caer de rodillas en humildad de corazón y decir: Señor, límpiame. Señor, sin ti estoy perdido, sin ti estoy sucio, pero quiero que me limpies. Examíname, oh Dios, y mira mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa es la verdadera limpieza, la del corazón. Todo esto, hermanos, tiene que hacernos reflexionar. Hoy vivimos, como empezaba yo el mensaje, como lo introducía, en un evangelio de puro entretenimiento, hermanos, en donde se ponen patojas a bailar aquí en unos calzoncillos caídos, y se ponen a bailar y hay humo y luces y pantallas, y aquel montón de jóvenes como apasmados, bailando y saltando así como pasmados, como oídos, así con sus teléfonos y haciendo cosas, y según ellos que están practicando el evangelio. No, señores, eso es lo externo y no es evangelio. Lo externo realmente es lo que no salva. Lo que salva es lo interno, la pasión del corazón, caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname, ya no quiero ser show, ya no quiero ser evangelio de entretenimiento, quiero ser un evangelio puro, un evangelio santo, un evangelio que predica la verdad y dice la verdad hasta que tú vengas en tu segunda venida. ¿Cuántos están de acuerdo a decir la verdad de Cristo? Amén. Hermanos, parece que Jesús se había convertido en un tema de debate entre los judíos, y hoy Jesús se convierte en un tema de debate entre la iglesia. Cuando tú predicas a Jesucristo de verdad, entonces eres confrontado, no te quieren. Cristo fue tema de división en el Sanedrín, Cristo es tema de división hoy en la iglesia. Hermanos, la orden estaba clara. Los principales sacerdotes dijeron: vamos a deshacernos, a matar a Jesús. Había llegado la hora de la verdad. ¿Cuántos de todos aquellos le amaban de verdad y estarían dispuestos a enfrentar al verdadero Sanedrín o al verdadero Cristo? Entre elegir la religión que hemos seguido por años o elegir a Cristo, el Mesías prometido. Hoy tú tienes una elección que hacer, hermano. Tú tienes que decidir: ¿vas a seguir en una religiosidad, aunque sea cristiana evangélica o lo que sea? ¿Vas a seguir en una religiosidad nada más superficial o vas a seguir a Cristo de verdad? Hoy es el momento de seguir a Cristo de verdad. Yo no sé cuál es tu problema, querido. Yo no sé cuál es tu situación, pero quiero decirte que el evangelio es poder de Dios para salvar, para cambiar la vida. Y muchos me dicen: ¿por qué predica así, pastor? Y muchos de la iglesia quizá pensarán: pastor, ya basta, ya nos lo dijo 1000 veces. Yo digo: lo diré otras 1000 veces. Porque cuando uno repite y repite, la palabra de Dios penetra
hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y es como una espada de dos filos que rompe todo pecado adentro. Basta, querido, de pensar que eres cristiano cuando sigues practicando el pecado. Basta, querido, de pensar que eres cristiano cuando solo asistes a la iglesia porque tienes una posición de liderazgo. Basta de pensar que eres cristiano cuando solo vives por los ritualismos de la ley y las ceremonias. Basta de pensar que eres cristiano. Si eres cristiano, obedece las escrituras. Si eres cristiano, vive para Cristo. Si eres cristiano, habla de Cristo. Y no importa si Cristo te prospera o no, económicamente, no importa. Lo que importa es que vivas para Él. Aquel día, los mismos líderes del Sanedrín se enfrentaron a la decisión: quitémosle la vida a Cristo. Y le pusieron precio a su cabeza. Y ya vamos a seguir viendo el libro de Juan. Qué maravilla, hasta que lo llevan al Calvario, a la cruz, a morir. Hoy muchos también quisieran deshacerse de Cristo, porque los que predicamos a Cristo somos una piedra en el zapato de muchos supuestos líderes religiosos. Hermanos, gracias a Dios, porque hay un remanente del Señor que seguirá predicando hasta que Él venga. Gracias a Dios, la Iglesia Bíblica de Guatemala es un remanente de Jesucristo, y vamos a seguir fieles a las Escrituras hasta que Él regrese en su segunda venida. No te apartes de la Biblia, hermano. No te apartes de las Escrituras. ¿Ya has escuchado el Evangelio? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. Punto. Cristo. Ahora te pregunto, ¿quieres aceptar el Evangelio? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.